ponga atención. Esta es la guía número 1 que vamos a trabajar. Aquí donde hacemos la conexión entre lo que vimos en el semestre anterior, que fueron derivadas, y vamos después ahora a hacerlo con integrales. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la integral indefinida, que es la unidad 1, que es la antiderivada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una función, en este caso tendríamos un x cuadrado, un x al cubo, su antiderivada, ¿cierto? Esta sería una función, la primitiva, que se llama. ¿Ya? A esa función primitiva, que es una función cualquiera en los reales, al derivarla, encuentro esta expresión, ¿cierto? Y aquí hay que recordar para qué servía la derivada. ¿Para qué servía? ¿Se acuerdan o no? Para encontrar ¿cómo encontramos la posición? A partir de la función de posición podríamos encontrar la velocidad, bien, y a partir de la función de velocidad podríamos encontrar la aceleración, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una función primitiva, que sería, por ejemplo, este f de x, pensemos que este f de x es nuestra función de posición, ¿cierto? Después nosotros la derivamos una vez, ¿qué encontraríamos? ¿Qué representaría esa? La velocidad, ¿cierto? Pero si ahora yo quiero volver a mi función de posición, a mi función primitiva, lo que tendría que hacer es devolverme de la derivada a la primitiva. ¿Y cómo hacemos eso? Como lo hicimos en la clase anterior. Con la integral, ¿cierto? La integral me permite devolverme en algunos procesos. Por ejemplo, acá está explicado. La primitiva o la antiderivada sería x al cubo. Luego, si nosotros derivamos esa función, vamos a encontrar la primera derivada, que podría ser en significación una función de velocidad. Y si yo quiero volver a la función de posición, tendría que integrar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso acá de cada una de estas. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la relación de la derivada con la función. Hay que ir haciendo más. ¿El 1 con quién? 1 con 2, 1 con b, así sucesivamente. Pueden descargando la guía en su teléfono, o si necesitan más partidos para ir viendo la guía, también están acá disponibles. Vamos a y vamos a ir viendo inmediatamente quién es con quién. ¿La 1 con quién va? La 1 con la B. La 1 con la B. Bien. Estamos repasando lo que vimos en el semestre anterior. ¿Ya? Entonces, si tenemos una antiderivada, una función, la derivamos y nos va a dar 1 partido por x. Si tenemos entonces la segunda, que es 2x cuadrado, una función potencia, una constante por una función potencia. La D. La tercera también es una función potencia. Con la A, bien. La 4, tenemos la suma de funciones, una función constante con una función potencia. ¿Cierto? Si derivo la derivada de la suma, es la suma de las derivadas. La derivada de 5, 0. La derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. Igual que para x a la cuarta. O sea, y si nosotros tenemos
x a la cuarta más 6, ¿cuál sería? O sea, 3x 4x. O sea, la a de nuevo, ¿cierto? Si tenemos x a la cuarta más 16, y ahora es 130, 160, lo mismo, ¿cierto? Entonces, recuerden lo que vimos en la clase anterior, que después siempre le vamos a tener que sumar una constante de proporcionalidad a toda la integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque responde a una familia de funciones. Después lo vamos a graficar y vamos a ver el movimiento que tienen toda la familia de las funciones de una primitiva. ¿Ya? Pero para que vayan dándose cuenta de esos chiquillos que por ese motivo, porque si yo tengo una función primitiva y la derivo, siempre me va a dar esa, independiente cuál es el número de la constante que lo puede acompañar. Y acá, por ejemplo, ¿quién es? Aquí era 6, 163. ¿Y aquí quién es la constante que lo acompaña? ¿Quién es? Dígalo, dígalo. 0, ¿cierto? O sea, aquí tendríamos un 0. Todas tienen una constante que los va acompañando. Y al momento de derivar, se va esa constante. Pero si yo quiero volver a la primitiva, yo quiero volver a la función, voy a tener que agregarle, no voy a poder determinar cuál era el número que tenía. Por eso después eventualmente le vamos a agregar una constante de integración. ¿Por eso es indefinida? Es indefinida, claro, por eso es indefinida. ¿Ya? Porque me da una familia de funciones y no sé cuál de esa familia de funciones, entonces le damos la generalizamos con C. Ahora, ¿yo podría determinar cuál de esa familia de funciones es? Sí, sí podríamos determinarlo y lo vamos a hacer para esta prueba. Ya tendríamos que determinar cuánto valdría la constante C. Y eso lo tenemos que determinar. ¿Ya? Y para poder resolver problemas de aplicación, deberíamos saber lo que indica usted. ¿Ya? Por eso son indefinidas. Vamos con la 5. ¿Cuál sería la derivada de una constante? 3. 0. Entonces sería la del frente. Ya. ¿La otra? Euler elevado a x. Euler elevado a x. 5x elevado a 7. 10. O sea, 5x cuadrado más 7. Dije, nadie lo que dije. Ya, acá está en la D. Y después la que 50. ¿Cuánto nos da? 0. 0, que sería la E. ¿Duda hasta acá? Ya, recordemos cómo derivamos. Si teníamos una función, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 5x al cuadrado más 3. ¿Cómo derivamos? Teníamos dos opciones. Con el apóstrofe, muy bien, f apóstrofe, derivamos. ¿Ya? Y la otra era con un comando. Derivada, ¿cierto? Derivada función. Y ahí le llamo a la función f y me da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? O sea que puedo derivar con apóstrofe o puedo derivar con el comando derivada. Usted cuando hizo cálculo diferencial, el anterior a este, ¿usaba GeoGebra? Sí. ¿Sí? ¿Usted ocupaba GeoGebra? Ah, ya. Pero no sabe ocupar, en el fondo no sabe ocupar el software, GeoGebra. ¿No? Ya, tienen que aprender. Ya, entonces tenemos que dar este repaso. Entonces el comando que utilizamos, si tenemos una función, ocupamos el apóstrofe para derivar o simplemente el comando derivado. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la otra guía. Ahí está. Ya. Aquí vamos a tener las integrales de las funciones elementales. Recuerden que usted ya tiene esta guía de solvente de aprendizaje para que no esté como anotando cada una de ellas porque ya las tienen. Estas funciones son las elementales. Estas se las tienen que. Vamos, mira. Tienen que. ¿Qué pasó? Ah, sí, es que es la que se mueve. Sí, estaba mala. Ya, mira. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de funciones, porque este cálculo se llama cálculo integral en una variable, ¿ya? Y en una variable real. Entonces, lo que vamos a hacer es conocer cada una de ellas, porque eventualmente en algún ramo de especialidad podrían ocupar las integrales, ¿ya? Y, o para hacer cálculos sencillos, por ejemplo. Entonces vamos a hacer algunas notaciones de integrales. Bien. ¿Ustedes tienen MATLAB? Sí. ¿Y entran, cómo entran en la academia MATLAB?
En el PC está instalado. ¿No tienen, no inicia la sesión online? No, que le hicimos una vez, ¿no? Cuando lo descargamos. ¿Y ustedes hicieron los cursos de la Academia MATLAB? ¿No sabían que existían? No. ¿No? Ah, ya. Mira, esto se llama MATLAB Academy. ¿Ya? Es la Academia MATLAB. Entonces aquí en la Academia MATLAB usted puede hacer distintos cursos de formación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está el curso online a tu ritmo. Ahí uno avanza. Antes nosotros hacíamos otro ramo que se llamaba álgebra lineal, que ya nos lo sacaron. Lo hacíamos MATLAB 100%. Hacíamos otro que se llamaba cálculo aplicado 1 y cálculo aplicado 2 y hacíamos los ramos MATLAB. Pero eliminaron esos ramos. ¿Ya? Entonces, aquí están los, por ejemplo, el OnRamp es el más básico, ese lo tendrían que tener. Y aquí te enseña cómo ocupar MATLAB. Ahí está el simulink de OnRamp. De machine learning, de lo que ustedes quieran. Y hay unos que están aquí de matemática y optimización. Ahí está introducción matemáticas simbólicas con MATLAB. Este lo deberían hacer, o sea, deberían saber, el de álgebra lineal también. Este es el que hacíamos. ¿Ya? Y todos estos te entregan una certificación. ¿Ya? Y son autoinstruccionales, por si acaso. Todos estos son autoinstruccionales. ¿Ya? Y aquí arriba tiene el... Y ahí está MATLAB online. No tiene como para no descargarlo. Más liviano. Ahora lo dice. Lo voy a desinstalar. Sims Davis. Es igual a 5 por x al cuadrado. Entonces, cuando desinstalaremos, lo que va a poner esa Continúa. ¿Cómo derivo MATLAB? If. If de... no sé lo que se está hablando. Bien. Eso mismo. Ah, bueno. ¿Cómo escribo Euler elevado a x? Acá. Es x, como de exponencial. Recordamos una variable. H. XP. Y entrega la exponencial. Definí Euler elevado a x y me entrega Euler elevado a x. Pero el Euler lo escribe como exponencial. Bueno, eso es los comerciales. El ramo. ¿Ya? Pero para que sepan que ahí está MATLAB y están los cursos de MATLAB. Y te entregan una certificación. Hay algunos que están en español, el OnRamp está en español, pero hay otros que están en inglés, pero no le ponen la traducción. ¿No? Y no es difícil, aparte que el compadre habla en inglés, pero los cálculos son numéricos, y los números no se traducen. Así
Así que uno igual te va dando cuenta inmediatamente que cómo funciona. Para que sepan, ahí pueden ocupar más. Vamos a explicar acá las propiedades. ¿Ya? Estas son las integrales de las funciones elementales. Las funciones elementales van a ser las constantes, las potencias y las exponenciales. Las constantes, aquí nosotros tienen que aprender a reconocer dos tipos de constantes. ¿Ya? Están las constantes que son numéricas, por ejemplo, f de x igual a 3. ¿Ya? Si yo quiero integrar, entonces ocupo la simbología de integral, que es el sigma, que es la letra, es la sumatoria. ¿Viste que uno escribe esta? Esa y esa son iguales, pero esta es la mayúscula. ¿Sí? Se llama sigma. ¿Ya? Y lo que hace es la integral. ¿Y por qué se ocupa esa? Porque la integral es la única que, claro, la que suma, la que hace las sumas de arriba, la hace tira inmediatamente debajo del área, bajo la curva. Entonces por eso se considera este signo, ¿ya? Que es S. Ya a mí me sale feo, pero es S, si a uno le saliera bien. ¿Ya? Y aquí tengo una función que sería el integrando. ¿Ya? Y luego tendríamos un dx, un delta x, que sería como eso. Aquí para que aprendamos a interpretar la integral. Esto es el signo de integral que uno asigna. Este es el integrando, que es la función que yo voy a integrar. Y este es el diferencial. ¿Qué me indica eso? Con respecto a quién voy a integrar. Y voy a integrar con respecto a la variable x. ¿Okay? ¿Por qué hago referencia con eso? Porque voy a explicar lo siguiente. Mira. Pensemos que nosotros queremos integrar, vamos a empezar con la más fácil. 1 por dx. ¿Cuánto es 1 por dx? Dx, ¿cierto? O uno podría aplicar una propiedad, que cuando tiene la integral de una constante, la constante puede salir de la integral. ¿Se acuerdan de eso? Entonces uno podría tener 3 integral de dx. Y la integral con el diferencial son inversas. Por lo tanto, ¿qué quedaría simplemente? X. Quedaría solamente x. Entonces nos va a quedar. Propuso un 3. Miren el de arriba. ¿Ya? El 1 está ahí, ¿cierto? ¿Lo ven? Si se concentran, ahí aparece ese mismo 1. No lo había escrito. La integral de dx va a ser x y le sumo siempre la constante de integración. ¿Ya? Porque es una integral indefinida. Que era, después si yo quiero devolverme, pero no voy a encontrar cuál era el número. ¿Cuál era el número? Entonces finalmente, ¿qué le agregamos? Una constante de integración. ¿Ya? Ya, ese es un caso. Vamos a tener otro caso. Vamos a hacer 3 de x. ¿Qué tendríamos que hacer? Saco el 3 de la integral por dx. Entonces tendría 3, que la constante lo conservo, y ahora la integral de dx es x. Me queda 3x más la constante de integración. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer la integral de a vamos a hacer a por dx. Tengo a, ¿cierto? Pero con respecto a quién estoy integrando. ¿Con respecto a quién? A x, ¿cierto? Con respecto a x. Por lo tanto, el a, ¿qué pasa a ser? Una constante. Solo va a ser derivable con respecto a la variable x. Todo lo que tenga x, si no tiene x es constante. Ya sean números que no tienen x o letras que son distintas a la de x. ¿Okay? Entonces, si en algún momento le aparece una letra y usted dice, pero ¿cómo derivo a? A debe ser constante. Entonces, saco de la integral esa a y pongo el de. ¿Ya? Vamos a complejizar. Ni tan complejo. Si tenemos ahora ax por dx, voy a sacar el a, saco el a de la integral, me quedo con el x por dx. Y ahora tendría que saber cuál es la integral de x. ¿Ya? Pero ahí entro a otra, entro a la función potencia. ¿Ya? Porque aquí tienen que darse cuenta, bueno, ¿dudas con esta que son las constantes? ¿No? Ya, mira. Hice esta, saqué la constante y me quedó la integral de x.
pero x es una función potencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo escribo x, escribimos nosotros x igual está elevado. ¿A cuánto está elevado x? A 1, ¿cierto? Por lo tanto, ya es una función potencia por sí sola. Y x cuadrado también es función potencia. Todos aquellos que tengan un exponente, ¿ya? Un número natural que pertenece a los reales y que sea distinto de 1. ¿Ya? Entonces mira lo que va a ocurrir acá. Cada vez que usted tenga una integral de x elevado a n por dx, entonces nosotros vamos a tener que hacer, le vamos a sumar un 1 al exponente y la suma la vamos a poner en el denominador. Entonces va a quedar x elevado a n más 1 partido por n más 1 más la constante de integración. Si nosotros hacemos un ejemplo, la integral de x al cubo, la integral de x al cubo por dx, ¿qué vamos a hacer con la función potencia? Le vamos a sumar un 1 a la función y la suma la vamos a poner en el denominador. O sea, quedaría x a la cuarta cuartos más la constante de integración. ¿Ya? ¿Duda con eso? Vamos a hacer un caso particular ahora. Si tenemos x de x. Perdón. Ahí sí. X elevado a menos 1 es de x. ¿En qué transformo? Mira, si aquí hay que tener ojo, chiquillos. Porque en alguna función va a salir, si la hacen a mano, en algún ramo, hace una integral. Si yo lo veo como una función potencia, tendría que hacer esto. Menos 1, le sumo 1. Y la suma la tengo que poner en el denominador. ¿Qué me va a quedar arriba? X elevado a 0. Partido por 0. ¿Y qué generamos ahí? Una indeterminación. Muy bien. Entonces, cada vez que tengamos un x elevado a menos 1, lo que nosotros vamos a tener que hacer es convertir ese x elevado a menos 1 de x. ¿Ya? Vamos a tener que transformar eso. Y aquí hay que tener una claridad de un procedimiento matemático que uno tiene que tener claro. Sería, si nosotros tenemos a elevado a menos n, o a elevado a menos 1 en este caso, eso es lo mismo que decir 1 partido en a. ¿Sí o no? Entonces, acá x elevado a menos 1 es lo mismo que decir la integral de 1 partido por x por dx. ¿Y cuánto 1 partido por x? En ese caso, ¿se acuerdan cuando lo que hicimos anteriormente, no? Mira, logaritmo natural me lleva a 1 partido por x. Y si me devuelvo, ¿a quién voy a llegar? Voy a llegar al logaritmo natural. Yo me estoy devolviendo. Entonces esta me lleva al logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Bien? Profe, en la primera de las potencias se habrá equivocado porque sale y n no es igual a 1. Sería no es igual a menos 1. Que menos 1 es el caso de acá. Menos 1 es el caso de allá. Dice que n pertenece a los reales y n tiene que ser distinto de 1. Distinto de 1. ¿Qué pasaría si da 1? Sería x elevado a 0, que eso es 1. Por eso no ¿Qué? recuerdo dice que es diferente de 1. Mira, salgamos de la duda. ¿Qué pasa si yo tengo una función f de x que es igual a x? A ver, voy a limpiar este porque ya había una que se llamaba f. F de x es igual a f de x es igual a x, ¿cierto? Y si ahora nosotros vamos a hacer la integral de f, nos da un medio de x cuadrado. Entonces, ¿podría ser distinto?
de menos 1? O sea, ¿podría ser distinto de 1? ¿O podría, la contrapregunta, ¿podría ser igual a 1? En esta, en la función potencia, n dice que pertenece a logaritmo y n es distinto de 1. Pero si es 1, sigue siendo una función potencia. Pero si la deriva Sí, queda. pues. Tomar aquí entonces. Porque si la derivamos, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar x elevado a 0 y eso es 1. No, porque siempre le sumo, no le resto. ¿Cómo puede si lo derivo? No, que usted está hablando de este entonces. ¿De ese está hablando usted? Ah, claro. Sí, pues. Sí, está malo. Está malo. Porque si yo tengo x elevado a 1, sigue siendo una función potencia. ¿Cierto? Mala ahí también. Mala ahí. Damos 7 para el. ¿Ya matamos? Claro, estaba pensando. Una décima por explotar la población. Ya. Entonces, todas las que sean elevado a menos 1, las vamos a convertir a Logaritmo. logaritmo. 1 partido por x. ¿Ya? Y eso lo convertimos en logaritmo. Van a haber tres funciones que son exponenciales. Estas funciones exponenciales son distintas entre sí y se trabajan de manera distinta. ¿Ya? Vamos a tener una función exponencial donde la base es un número. Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de 5 elevado a x por dx, podríamos tener la integral de Euler elevado a x por dx, y podríamos tener una integral donde Euler está elevado a un número multiplicado por x. ¿Ya? O sea, que sea, no sé, de la forma 3x. Ahí tenemos tres tipos de funciones exponenciales. Una función exponencial donde la base es numérica, una función exponencial de Euler elevado a x y una función exponencial donde el exponente está multiplicado por una constante. ¿Ya? En esos casos todos se trabajan distintos. Entonces, si nosotros tenemos a elevado a x, vamos a tener a elevado a x logaritmo natural de a. Es una fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo lo llevo a esta, ¿cómo sería? La integral de 5 elevado a x. Sería 5 elevado a x dividido por el logaritmo natural de 5, más la constante de integración. Pero el cheque cuando la hacen. La integral de Euler elevado a x es lo mismo. Euler elevado a x más la constante de integración. Y en el caso de Euler elevado a 3x, vamos a tener el Euler elevado a 3x dividido en la constante, que sería el 3, más la constante de integración. Esas son las funciones elementales que vamos a Por ahí trabajar voy, acá. por ahí. No vamos a trabajar otras funciones elementales. ¿Qué otras funciones elementales podrían aparecer? Podría aparecer, por ejemplo, una función elemental que sea trigonométrica. ¿Ya? Que pongamos seno de x. Y aquí nosotros podríamos hacer la integral. Integral del seno. Integral de x. Integral de x. Se demora. Ahí está, menos coseno. ¿Bien? En la tangente sería g de x igual a tan. G de x igual a tan. Tan de x. Y ahí está. Y después, para poder integrar, la integral de tan. Sí. En este caso la cambió, reconoce tan y lo cambió a TG. Coseno se escribe cos. No sé si entre en trigonométrica, no estaba en la que habíamos propuesto. ¿Ya? Pero más que esas funciones no le van a aparecer. ¿Ya? No van a aparecer otro tipo. ¿Ya? Así que solo vamos a trabajar en este ramo, solo se trabajan este tipo de funciones. Funciones constantes, funciones potencia y funciones exponenciales. No hay más funciones para trabajar. ¿Ya? Y esas funciones están entendidas. Acá está la línea. ¿Ya?
Esas funciones hay que aprender a reconocerlas. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿qué sería esta? ¿Qué tipo de funciones? Potencial. Potencia. La segunda, Constante. constante. La tercera, Exponencial. exponencial. La cuarta, Exponencial. exponencial también. Constante. Bien. ¿Ya? ¿Cuál sería la integral de esta? Recuerda que la función potencia le sumo 1 y la suma la pongo en el denominador. Entonces quedaría, X elevado a 4 dividido no, por quedaría x a la cuarta cuarto, o un cuarto de x a la cuarta, más c. Y le sumo un 1. ¿De acuerdo, no? ¿Cuál sería la b? X más C. Número. ¿Cuál sería el resultado? No, 5x, 5x más 7. ¿cierto? Y en el fondo lo que quedaría sería la integral de 5x, no, de 5 solamente, de 5 por dx. Saco la constante con la integral de dx. La integral y el diferencial son inversas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién queda? Solamente queda el x. Entonces quedaría 5 por x, 5x más la constante. ¿Ya? Ya, veamos otro. ¿Y esta me habían dicho que daba? Ah, no, no habíamos hecho el día. ¿Esta daba? 5x más 5x más z. ¿Y esta? esa da en la x partido No, no da x. 5 5 elevado a x Partido por el. de la base, ¿cierto? Que sería de 5. Y la d, perdón, la d De x más c. es un elevado a x más c. Y la última, X más C. x más c. Bien. Ya pasamos a la siguiente. ¿Esta cuál sería? Ese es. Potencial. de x más c. Logaritmo natural más ¿Cuánto daría? logaritmo natural. ¿Qué dicen los demás? Integral. ¿Qué tipo de función sería? Logaritmo natural. Potencia. ¿Cierto? Que se convierte en un logaritmo natural. Integral de x más c. ¿Y cuál sería el Ah, ya lo dije. Logaritmo natural de x más c. Y la siguiente, ¿cómo trabajaríamos eso? No se puede. Sí, pues se tiene que poder. No se puede. Entonces, Otra palabra. si nosotros tenemos la raíz única de t, entonces aquí ellos tienen que tener claro esto. Nosotros vamos a tener la raíz enésima de raíz enésima de a elevado a m. ¿Ya? Entonces hay que considerar que cuando nosotros tenemos una raíz, las raíces son lo mismo que las potencias. Las raíces son potencias. Y las raíces se pueden escribir como potencia de exponentes fraccionarios. Entonces en este caso mantengo la base y el que es exponente de la cantidad subradical, todo lo que está abajo de la raíz se llama cantidad subradical. En este caso la cantidad subradical sería m a elevado a n. Y ese se llama índice de la raíz. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una raíz enésima, podemos transformar esa raíz enésima a una potencia de exponente fraccionario, donde el exponente de la cantidad subradical pasa a ser numerador y el índice de la raíz pasa a ser denominador. ¿Qué tipo de función tendría acá? Potencial. Potencia, ¿cierto? Entonces, esta que está acá, bueno, y otra cosa que es importante, que cualquier base que no tenga exponente, el exponente es 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí tendríamos un 1, y tendríamos que transformar el t elevado a 1 partido por 3. un tercio. Por lo tanto,
esta, ¿qué tipo de función va a ser? Sería T Función potencia, ¿cierto? Y la transformamos a una función potencia, pero escrita con exponentes fraccionarios. Transformamos la raíz a una potencia exponente fraccionaria. Y luego tendríamos que hacer la integral de esto. Sería la integral de t elevado a un tercio. ¿Con respecto a qué voy a derivar? O sea, perdón, integrar. ¿Con respecto a qué variable? de T. De t, ¿cierto? Entonces aquí pongo diferencial de t. Y ahora podría integrar eso. ¿Y cómo integramos una función potencia? Sería T elevado a un tercio más 1 partido por Es un tercio más 1 dividido por un tercio más 1. C. ¿Y eso cuánto daría? 2 tercios. Oh, ya. Chiquillos, si ustedes tienen un tercio más 1, recuerden que el 1 tiene la posibilidad de disfrazarse de cualquier número, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que decir un tercio más 3 partido en 3, ¿o no? Y aquí nosotros tenemos dos fracciones homogéneas que son de igual denominador. Conservo el denominador y sumo 1 más 3, 4. Entonces 4 tercios. Y aquí nos quedaría 4 tercios dividido en 4 tercios. ¿Ya? Y ahora, esta fracción que está en el denominador se invierte y pasa multiplicando. Esto quedaría 3 cuartos por t elevado a 4 tercios. O lo mismo que escribir 3 cuartos por la raíz cúbica de t elevado a 4 más la constante integral. ¿Ya? Y hay que recordar cómo esos pasos, ¿ya? Que aquí se utilizan muchas veces. Vamos a ver otra. Veamos una. Ya, las otras son iguales. Ah, mira, la n. ¿Cuánto daría la n? Sería 1 partido por 2 elevado a 1. La raíz cuadrada de 2 es ¿Cuánto daría? Mira, aquí, ¿cuánto daba la integral de 5? 5x más c, ¿cierto? ¿Cuánto da la integral de 1? X más c. ¿Cuánto da la integral de 1 partido por raíz de 2? 1 partido De 2 por x más c, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque este es una constante. Pues si tengo un número dividido por un número, el resultado va a ser un número, ¿cierto? No tengo ninguna variable dentro de la función. La función está con respecto a x, pero la función es con respecto a x, pero finalmente la función es constante. No tengo ni una variable, por lo tanto sería una constante. Error frecuente acá, transformar la fracción, pasar la fracción que está en el denominador, porque esto sería lo mismo que decir 1 partido por 2 elevado a un medio. Y el elevado a un medio podría subir como 2 elevado a menos un medio y dejarla como función potencia. ¿Ya? Pero ¿qué va a ocurrir? Que esto no es una función potencia, es una función constante. ¿Ya? Así que ojo con eso y... ¿Y profe? Dígame. ¿No se podría resolver antes de integrarla? Sí,
Sí, pues, idealmente en muchos casos, sí. Como por ejemplo la de la raíz que hicimos recién. La de la raíz es mejor transformarla al tiro y dejar el integrando ya trabajado al tiro. Sí, pues conviene. Conviene todo el rato. Por ejemplo, ¿en cuál más conviene? En esa. En esa te conviene al tiro trabajar esa función. Mira. Por ejemplo, en este caso, conviene al tiro trabajar eso y convertirlo. Porque aquí tendríamos la raíz cuadrada de x. ¿Ya? O sea, que aquí nosotros sabemos que este es un cuadrado y este está elevado a 1. ¿Cierto? Entonces, claro, como dice usted, mejor la transformo a un medio. Y después tomo esto y lo subo. ¿Cierto? Y al subirlo va a subir como x elevado a un medio. Y ahora esta la integro. Claro. En algunos casos, sí es más fácil trabajar primero el integrando para después ya integrar rápidamente. ¿Sí? Es mejor. Ya. Y aquí hay algunas funciones. Necesito que todos sepan ingresar. Esto lo saben ingresar a GeoGebra, ¿cierto? Sí, constante. Esa también. Esa Intentémoslo. intentémoslo, sí, porque en La la mejor prueba forma de chiquillos aprender. no sabemos qué funciones nos van a presentar. ¿Ya? No sabemos qué tipo de funciones, yo no hago las pruebas las envían. Se cargan automáticamente. Entonces, como no sabemos qué tipo de función van a agregar, hay que enseñar a ingresar a GeoGebra. Recuerden que la prueba en GeoGebra no a mano. Pero, eventualmente, en los ramos de especialidad, a veces ocupan integrales a mano. Por eso necesito que tengan nociones de integrales. ¿Ya? ¿Usted no sabe ingresar esa GeoGebra? Sí. ¿Lo hizo? ¿Cómo lo Vamos a le empezar borré? esa. ¿Cómo se multiplica? Raíz cúbica de y elevado a 5. Aquí tenemos dos opciones. ¿Con chivo, no? Ah, ya, pero mira, GeoGebra no es más sencillo. F de x va a ser igual a. Aquí voy a activar el teclado numérico. ¿Ya? Le voy a ir a función y voy a elegir esta opción que está acá abajo. Y después, ¿qué es lo que hago? Relleno nomás. 3. Y abajo escribo x elevado a 5. Y ahí está. Después integral de la función f. Y ahí tenemos la integral de la función. Bueno, aquí están todas las funciones, aquí están seno, coseno y tangente. Se pueden utilizar de acá mismo después también cuando las vayan a necesitar, las pueden llamar de acá mismo. Seno, coseno y tangente. Está logaritmo de 10, en base 10, logaritmo natural, exponencial, raíces enésimas que se ocupan también. Y las otras son todas polinómicas, ¿no? Continuamos. Otra cosa que necesito que ustedes sepan son álgebras de integrales. ¿Ya? El álgebra de integrales, a diferencia de que cuando nosotros vimos, por ejemplo, en derivada, vimos álgebra de derivada. La derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de una multiplicación. ¿Ya? Pero en este caso, en las integrales, en el álgebra de integrales, solo vamos a tener dos procedimientos, que sería una constante por una función y luego la suma o la resta de funciones. ¿Ya? Entonces, veamos aquí lo que se hace. Voy a explicar y después vamos a crear un ejercicio. Entonces, acá en este caso, en el álgebra de integrales, vamos a tener una constante por una función. Es decir, que podríamos tener la integral de 3x cuadrado, por ejemplo, por dx. Acá nosotros identificamos dos funciones.
la función, la que es 3, es una constante, es un valor numérico. Y el x cuadrado es una función potencia. Por lo tanto, inmediatamente nosotros identificamos que en el integrando tenemos una constante por una función. Y aquí está la constante por una función. ¿Ya? Cada vez que tengamos una constante por una función, podemos sacar la constante de la integral. Y solo nos quedamos con la función que vamos a integrar. ¿Ya? O sea, el integrando se queda con la función potencia y la constante la voy a sacar. ¿Ya? Pero uno siempre saca la constante de una función por esta propiedad. ¿Ya? Por la multiplicación de una constante por función. Cada vez que tengamos constantes por función, la constante sale de la integral y me quedo con la función en el integral. Y esa la tengo que integrar. En ese caso, ¿cuánto nos daría acá? El 3 está multiplicando ese resultado. ¿Y x cuadrado cuánto nos daría? X al cubo partido por 3. X al cubo partido por 3, ¿cierto? Le sumo 1 y la suma la pongo en el denominador. Sería x cubo tercio más la constante de integración. Recuerde que una vez que usted integra, inmediatamente aparece la constante de integración. ¿Ya? Y aquí podríamos simplificar, ¿o no? Sí. Sí, porque aquí podríamos simplificar el 3 con el 3. ¿Cuántas veces cae en el 3? Una, ¿cierto? Entonces aquí uno dice 1 por 3, 1 por x al cubo dividido por 1, x al cubo más la constante de integración. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre vamos a sacar las constantes de la integral. Y la otra propiedad es la suma. Si nosotros tenemos la suma de funciones y vamos a integrar una suma de funciones, la integral de la suma es la suma de la integral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos funciones, sería la integral de 3x cuadrado más Euler elevado a x por dx. Aquí tengo la integral de la suma. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. O sea que yo podría separar la integral de 3x cuadrado con su respectiva diferencial más la integral de Euler elevado a x por dx. ¿Ya? Y aquí podría volver a separar. Puedo hacerlo inmediatamente, ¿ya? Pero sí tienen que tener claro que la constante la voy a sacar. No la voy a integrar, la voy a sacar. Entonces voy a sacar el 3 y voy a integrar inmediatamente el x cuadrado, que quedaría x cubo tercio. Luego más, y aquí vean, lo que corresponde aquí es que yo ponga, lo voy a hacer solo esta vez, que aquí yo ponga una constante 1, un C1. Que esa constante es de la primera integral. Más la integral de Euler elevado a x, que sería Euler elevado a x, más una segunda constante, que sería la constante 2. Pero aquí uno matemáticamente lo que hace es establece que C va a ser igual a C1 más C2. Eso lo tengo con una sola constante. ¿Ya? Entonces, tendríamos x al cubo más Euler elevado a x más C. Siempre por cada integral corresponde una constante de integración, pero en este caso, si tengo dos constantes, después lo guardo en una sola. Porque una constante más una constante nos sigue dando una constante. ¿Y esa constante se escribe de manera diferente a las otras constantes? No, lo hice así, no, lo hice para así para que notaran que era distinto, pero sigue siendo una constante. Ya, solo lo hice así distinto para que se visualizara que es una constante que la guardé en C. Ya, a ver. Aquí tenemos algunos casos. Esta sería, una operación sería constante por función potencia, ¿cierto? Constante por función. Esta sería resta de funciones. Y aquí una suma de funciones. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver eso, esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que presentar la operación, ¿cierto?
la operación sería constante por función. ¿Ya? Constante por función. Esa operación sería resta de funciones. Y esa sería suma. Ya, bien. Ahora vamos a resolver. Si nosotros quisiéramos resolver eso, quedaría la integral de 5x a la sexta por dx. Saco la integral, x elevado a 7 partido 7 más esta constante de integración. ¿Duda de eso? No. La siguiente quedaría la integral de 5 elevado a x menos e elevado a x por dx. Resta de funciones. Aquí, chiquillo, uno podría la resta, o sea, la integral de la resta es la resta de las integrales. Y yo podría separarlo automáticamente, separarlo cada vez o proceder inmediatamente. ¿Ya? O sea, inmediatamente aquí yo podría decir la integral de 5 elevado a x. ¿Cuánto me va a dar eso? 5 elevado a x partido por logaritmo natural de 5. De 5, ¿cierto? Y luego menos la integral de Euler elevado a x, Euler elevado a x, más la constante de integración. Y podríamos hacerlo inmediatamente. ¿Ya? Y la última, eso quedaría x elevado a la cuarta, más Euler elevado a 6x por dx. Entonces nos quedaría x a la cuarta, sería x elevado a 5 partido 5, más Euler elevado a 6x partido 6, más la constante de integración. ¿Ya? ¿Ya ven? ¿Subió? ¿Entendió? No, ¿entendió? No, si usted. Más se bueno sacar la foto. Ya ven. Quiero hacerlo acá en MATLAB. ¿Cómo sería una integral en MATLAB? ¿Cómo va, para que tengan como las nociones más chiquitas? Aquí en este ramo no entra MATLAB, pero por último para que lo sepan. Ya, siempre sims de x, vamos a declarar la variable sims de x. ¿Ya? Luego, en una variable cualquiera h, voy a escribir la función. ¿Cómo era la función? Era x a la cuarta. X a la cuarta. Entonces yo le escribo x acepto circunflejo 4. No sé si se puede hacer online. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo activábamos el acepto circunflejo? Y ahora súper rápido. ¿Ya? Entonces x acepto circunflejo 4 más 6 más Euler elevado a 6x. Euler, ¿cómo se escribe en MATLAB? XP, bien. XP de x. ¿Ya? Y ahí escribimos el Euler elevado a x. ¿Ya? Pero este no es elevado a x, este elevado a 6x. Entonces aquí yo no puedo poner 6x, porque MATLAB necesita que yo le denote todas las operaciones. Entonces acá, no, el asterisco. Igual hay que denotar el asterisco. Entonces acá, punto y coma, para que no corra. Para dejarlo en hold. ¿Ya? Y ahora vamos a ocupar el comando. El comando, mira, lo voy a guardar en H, lo voy a guardar en H mayúscula. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que ocupar un comando para integrar. ¿Se acuerdan cuál es el comando para integrar? ¿No? ¿Me falta? Es INT. int. ¿Ya? Y ahí uno deja la expresión. Y tiene toda esta. Voy a llamar a h y lo voy a integrar. No le voy a declarar la variable porque inmediatamente MATLAB reconoce que solo hay una variable. Y ahí lo voy a poner punto coma, lo voy a hacer que la muestre. Ahí está. ¿Ya? Y ese es el resultado. Sería la exponencial Euler elevado a 6x partido 6. Que es lo mismo que nos dio, ¿no? Euler elevado a 6x partido 6. Más x elevado a 5 partido 5. X elevado a 5 partido 5. ¿Ya? Pero esta forma tan como de Atari se puede mejorar. ¿Ya? Hay un comando que para dejarlo bonito, que precisamente se llama pretty. ¿Ya? Se llama déjalo bonito. Como dímelo bonito, pero esto es
Preti. Ya, y de hecho sale el torpeo, ¿no? ¿Qué significa Preti? Preti. Fíjese, como imprime bonito la... Claro. Entonces, imprime lo bonito. Preti, ¿de quién? De H. Preti de H. Y ahí lo tendría que como echar un poquito. Y ahí lo dejo Euler elevado a 6x partido en 6 más x elevado a 5 partido en 5. Ahí lo hicimos en más. Para que tengan como una noción. Si en algún ramo de especialidad le dicen ya chiquillos en MATLAB tiene que integrar esta función, usted ya más o menos sepa que siempre tiene que declarar la variable a través de sims de x, después escribe la función, define la función, luego genera la operación que sería la integral con el comando int, llama a la función h y le entrega la integral. Y después, para dejarlo bonito, preti es la opción. ¿Ya? Y en GeoGebra sería fácil porque eso lo saben en GeoGebra y después llamo con el comando integral, ¿no? En GeoGebra los comandos se llaman como lo que uno quiere hacer. Si yo quiero desarrollarlo, el comando se llama desarrolla. Si yo quiero resolver, se llama resuelve. Si yo quiero derivar, el comando se llama derivada. Si quiero integrar, el comando se llama integral. ¿Ya? Entonces, es mucho más amigable ocupar GeoGebra, pero es importante que tengan como esa noción. ¿Alguien le ha sacado una foto o está listo? Te voy a sacar una foto. ¿Cuál lo ves en GeoGebra? Porque compañero aquí no cerraron. Tengo dos compañeros nuevos. Para hacerlo en GeoGebra, igual lo voy a hacer, para que nadie tenga dudas. Si usted lo sabe, bueno, buenísimo. Ya, voy a definir f de x, va a ser x elevado a 4 más Euler, aquí simplemente se escribe elevado a 6x. Y ahí definir la función. Esto que es la que está aquí. Luego, para poder integrar, para poder integrar, voy a ocupar el comando integral. Integral. Integral la función. Y ahí se mueve un poco y nos da el resultado. ¿Ya? Y nos entrega un C. Dice que una vez que uno hizo la integral, ahí está considerado C0. ¿Cierto? Pero yo no podría mover esta y le entrega inmediatamente la integral. Entonces, mira, aquí voy a aprovechar el tiro de hacer la noción que hicimos delante. Aquí yo voy a explicar que era una familia de funciones lo que uno encuentra. Entonces, aquí, con el botón derecho a GeoGebra la gráfica, le voy a poner que muestre su rastro, ¿ya? Para que veamos por dónde pasa. Entonces, yo voy a hacer mover el deslizador. Mira. Esa solución, esa. Todas esas pertenecen a la familia de funciones. Voy a volver. Por eso es una función indefinida. Porque no sabemos el valor de C cuál va a ser, pero lo podríamos determinar. Podríamos saber cuánto vale C si G vale 50, por ejemplo. Y ahí lo que hacemos es despejar, reemplazar los valores de X, porque aquí uno la elegiría en un punto exacto. Mira, la podría elegir en 1. Y cuando está en 1, va a estar en el 0, algo y me va a dar un punto. Y el punto tiene dos coordenadas, ¿no es cierto? Tiene la coordenada x y la coordenada y. Y aquí en esta función yo tengo una coordenada x, que serían las preimágenes, y tengo una coordenada y, que sería lo mismo que decir f de x. Entonces nosotros reemplazaríamos en la función en los valores de x y nos quedaría el c solo. Y ahí uno despeja matemáticamente el c y encuentra el valor de la exacta. Y ahí uno encontraría una solución particular. ¿Okay? Vamos a ver.
y en esta prueba también hay que buscar soluciones particulares. ¿Ya? Pero para que se den cuenta que nosotros no encontramos un valor numérico, lo que encontramos es una familia de funciones. Cuando después nosotros tengamos la prueba 2 y veamos integrales definidas, ahí ya no nos va a dar el resultado como acá una función. Por ejemplo, aquí nos da una familia de funciones. Al integral nos dio esa, pero esa también es integral, y es igual, y todas las que el C tome cualquier valor. Todas van a ser soluciones, pero no las hemos definido. ¿Ya? Después cuando tengamos integrales definidas, vamos a tener aquí arribita un número, que va a ser el límite superior y el límite inferior. Y después nosotros ya no vamos a encontrar una familia de funciones, lo que vamos a encontrar es un valor numérico en la prueba 2. ¿Ya? En esta prueba encontramos funciones y en la que viene valores numéricos. Y después le vamos a dar la significación que corresponde, pero quería que vieran esta explicación para que entiendan qué es una familia de funciones. ¿Ya? Continuemos. Después tenemos estas que están acá. ¿Alguien tiene alguna duda como para poder ingresar esto? Recuerden que la prueba la vamos a hacer en GeoGebra. Ya no la vamos a hacer a mano. Pero eventualmente en algún ramo de especialidad les van a hacer integrales a mano. Por eso yo quiero partir bueno en el parte de estelaría para que después diga, oye, si el cabro no saben integrar. ¿Sí? ¿Con qué? Ah, pero el sistema de control lo tienen como en el tercer semestre. ¿Cómo lo hicieron ahí? Tuvieron que aprender las integrales precisas. Para algunos esa fue una masacre. Sí, es que esta manera está la malla. Ese es el tema, po. Sí, o sea, si el contenido, ¿y qué hacían ecuaciones diferenciales? Tiene que venir ahora. Se supone que era sistema de control y fluido, y ya tuvimos esos dos ramos y recién estamos con cálculo. De hecho, en la carrera que antes se llamaba automatización y control, que tengo un primo que se salió de la ingeniería de ahí, tenía cálculo 1, cálculo 2 y después sistema de control. Sí, yo también tenía un amigo en ese mismo y verdad. No, pues el semestre. Sí, está mal hecha, es evidente. No te va a preguntar algo que no te ha enseñado. Y aparte del tercer semestre todavía no tienen ni no conocen las derivadas todavía. De hecho, en el segundo año no tienen ramos matemáticos. Hay varios que se echaron esos ramos, profe. Función y matrices, pero es el segundo semestre, de primer año. Pero en el segundo no hay ramo matemático. Y después pasan al tercer año, cálculo diferencial, después de haber pasado 2 semestres sin Ahí te lo ramo comparto, matemático. hermano. Sí, hermanito, sorry, fue sin querer. Me lo pedí, no me lo Antes no era así, comparto. antes se hacía el primer semestre matemática aplicada 1. Sí, por la mañana estaba muy No, mal. me hicieron cagar, Seguíamos hermano. cálculo. Yo con un sistema de control y fluido sufre caleta. Se llamaba No, matemática aplicada 1. ¿cuál? Un sistema de ¿El fluido? En el segundo semestre, antes la más antigua, en el segundo semestre hacía Entonces, cálculo. jugar perito para hacer ¿En serio? ¿En qué? Sí, no, mejor allá. No, profe, igual que Pura mejor esta carrera. Sí. Ya, dudas de cómo ingresar alguna de esas funciones. Si pusieran alguna de esas funciones en la prueba, ¿todos podrían ingresarla? ¿Todos saben ingresar esas funciones que obtienen? ¿Cómo se coloca la F? Sí, nadie tiene duda. ¿No? ¿Cómo se coloca el integral? No, no es integral. ¿Alguna de esas que no se van a ingresar a GeoGebra? ¿Ninguna? La integral se escribe integral nomás para hacer el... Sí, define la función, el integrando lo que está dentro del... Oye, no sé si usted... Eso que está acá adentro, el 3x cuadrado más x elevado a x, se llama integrando. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es definir el integrando, que es lo que dice ahí, y después integro. ¿Cómo integro? Con el comando integral. Perfecto. Llamo a la función dentro del argumento del comando integral. Declaro el comando y en el argumento llamo a la función. También podría hacerla directamente. ¿Ya? Y poner integral y definir la función. Y definir la función ya. Y le da el tiro. Pero si usted necesita volver a utilizar esa función, la tiene que volver a escribir. No la va a poder llamar. Entonces es mejor guardarla y si la ocupo la llamo. Definirla. Claro, definirla en una variable, guardarla en una variable.
después la llama nomás. Ya, ya no toca. ¿Qué cosa? Lo separan en Continuamos. una misma Continuamos con ventana, acá. Ya, y pero vamos distintos. aquí arriba. ¿Cómo necesito? Ya, ahí todas saben ingresar. Sin duda ninguna. ¿Cómo llegar a la prueba? Ah, como así. Yo puedo ver hasta cuántas ventanas. Las que estamos mostrando. No, sí, pero está en una misma ventana, como digo. Pero se abre las dos. Ah, Devuélvanlo al Una primer pura semestre. ventana. Ya. Después, Ninguna. la cortina. Listo. De esta. Pero, ¿Cómo le hiciste? ¿Ópera? ¿No puedo ópera? La de la raíz, la de la raíz. ¿No es con el Chrome? No. ¿Con Opera? Recuerden que Qué bacán. donde está el. Donde Oye, está eso FDX, es súper bueno eso. ahí está. Ah, No, si lo Ahí está el botón. programar, Entonces bueno. puedo escribir la raíz sexta de x elevado a 20, 29. Ella la definí. ¿Ya? Pero recuerden que ahí, donde está f, abajito viene predeterminada, lista para completar. Entonces, si les ponen una raíz, da lo mismo con qué índice y con qué exponente de la cantidad subradical para la donde dice f de x y ocupan ese botón. ¿Duda? ¿Y? ¿No? Ya, pasamos a la siguiente. Esa es la de. ¿Cómo se resolvería la de f de x que es igual a c? Eso ya deberíamos saber esa respuesta. ¿O Ya sí? deberías saberlo. Todos. ¿Cierto? ¿Cómo sería esa? ¿Qué sería esto? ¿No? Con respecto a qué variable estoy integrando. No. X. ¿Qué sería esto? ¿No? Otra variable. una constante. Una constante. Recuerden que las constantes, volvemos arriba. Recuerden que las constantes son todos aquellos que pueden ser un número o una letra distinta a la variable. No necesariamente las constantes son de números. Si nosotros integramos con respecto a x, todo lo demás es una constante. Ahí me la dio. El 5 es constante, la j es constante, la a es constante, el i es constante, z, w, r, t, cualquiera. Omega. Todas van a ser constantes. Entonces, integramos con respecto a x, todo lo demás es constante. ¿Ya? Y la CDT sería que la. Claro, esta la sacaríamos de la integral, no sé dónde quedó, pero Abajo. Ahí, está por ahí. Un poco más Ah. abajo. ahí está. Entonces, esto es lo mismo que tener un 4, un 20, un 5, una A. Se quedaría esto acompañado de X más C. ¿Ya? Ojo ahí con esta. Bien. ¿Qué preguntó eso? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Ya, la siguiente. ¿No? Claro, exponencial, muy bien. De estas. ¿Alguna que no sepan ingresar? ¿No? Bien. ¿Alguna de estas que no se van a ingresar? ¿Bien? Bien. ¿De esta? ¿Bien? Esa es la función por integral. Que todo lo hicimos la otra vez. ¿Mm? Ya lo hicimos la otra vez. Ya. Esto es otra cosa que tienen que saber, chiquillos. Evaluar funciones. Pero nosotros lo hicimos el semestre pasado. Lo hicimos harta. ¿Ustedes saben evaluar No, funciones? ¿No? Hagámoslo. Ya dice, la derivada es, ¿cuánto vale f de 0?
definir una función cualquiera. F de x es igual a 5x al cubo más 6x más 6x más. Yo quiero reemplazar un valor en x, ¿ya? Tendría que hacer esto, f evaluado en el número. Yo quiero que el x, todos los x sean cambiados por el 5. Entonces haríamos una valorización de una expresión algebraica, que sería asignarle un valor numérico a esa variable literal. Entonces, si yo hiciera f de 5, diría 5 por 5 al cubo más 6 por 5 más 8. Simplemente hacemos, llamamos a la función f y donde hay un x, ingresamos el número que nosotros queramos reemplazar. Y lo reemplazamos. Ya. Ahora, mira, otra cosa que es importante saber. Imaginemos que tenemos el punto 2,1. ¿Ya? 2,1. El 1, ¿quién es en el punto? I, ¿cierto? Si yo quisiera reemplazar el 1, ¿dónde lo reemplazo acá? ¿En f? ¿En x? ¿En x? ¿A dónde reemplazo el 1? En f de x. ¿Ya? Entonces aquí tenéis que considerar esto, chiquillos, porque esto sirve para los problemas que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Este se llama x y este se llama y, es un punto en un par ordenado de R2, ¿cierto? Que es los reales por los reales, R con R. ¿Se acuerdan de eso? Sí, muy bien. Claro. Entonces, este va a ser el f y el 2 va a ser el x. Por lo tanto, si yo le pregunto, reemplace el valor de x, ¿cuál de los dos va a elegir? El 2. El 2, ¿cierto? Y Claro. le diríamos f de 2. Ahí me daría 60. ¿Duda de eso? Vamos a ver ahora. ¿Qué hora es ya? ¿Alguien tiene alguna duda del taller 1? O sea, de la guía 1. Igual voy a activar el taller de hoy. Que la suba en la casa. Está acuático, ¿no? Todos los días dándole una horita. Está acuático. Me sacó un bici mañana. Ando con entrenamiento. Aquí voy a activar el taller número 1. ¿Cuándo puedo andar en bici? Hay que colocarlo de acuerdo. Me la estoy arreglando, sí. Pero espérame. Como que carga. Este es el taller. Aquí hay que ya empezar a hacer ejercicio. ¿Ya? Ya, mira, dice integrales. Lo mismo que ya habíamos explicado. Primitiva. La primitiva es la función f. En este caso le llamo f mayúscula a la primitiva. O sea, una función cualquiera. Sin derivar, sin integrar, una función. Esa función primitiva la derivo, ¿cierto? Si ya estoy en la función derivada, para devolverme, siempre es necesario integrar. ¿Ya? Entonces aquí, dado que tenemos vamos a hacer lo siguiente. Miren. Aquí, chiquillos, tienen que recordar esto porque esto también entra en la prueba. Nosotros teníamos una función de posición, una función de velocidad y una función de aceleración, ¿cierto? Si nosotros queremos pasar de la función de posición a la velocidad, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, tendríamos que derivar la función de posición y voy a encontrar la de velocidad. Ahora, si yo tengo la de velocidad y quiero llegar a la aceleración, lo que tendríamos que hacer es derivar de nuevo la de velocidad o derivar dos veces la función de posición. Sorry. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y ahí llegamos a la aceleración. Ahora, si yo me quiero devolver, esta sería mi función primitiva. Claro. ¿Cierto?
Ahora, si yo me quiero devolver Integrar. a esa, entonces siempre tendría que Integrar. integrar, ¿cierto? Sí. O sea, si yo integro La aceleración la aceleración, se devuelve la primitiva.